cama. Hoy vamos a hablar del carácter de Cristo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del carácter de Cristo. ¿Cómo es el carácter de Cristo? ¿Qué tal si cierra sus ojitos y pone este tiempo? Amado Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Amado Señor, que sea tu palabra, te lo ruego, que podamos decir así dice el Señor, porque es tu palabra la que habla, la que enseña y la que ministra, Señor. Te ruego, Padre, perdóname por mi debilidad, por mi humana debilidad, y ayúdame para que tus palabras puedan fluir en pureza, tus palabras puedan fluir en santidad, tus palabras puedan fluir y cumplir el propósito para lo cual tú las enviaste, Señor. Ayúdanos a acercarnos más hoy a ti, Señor, te lo pido. Ayúdanos a conocerte más en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hablaremos de el carácter de Cristo. Yo le pregunto a alguna persona, ¿y cómo es Jesús? Le pregunto a muchas personas, ¿cómo es Jesús? Y tenemos muchas maneras de expresarlo, que Él es amor, que Él es bueno, que Él sana milagros, que Él hace milagros. Pero dígame, ¿cómo es Jesús? En Juan 13:15 nos dice, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan así. O sea, Jesús nos dice en su palabra, yo he actuado, yo he vivido de cierta manera, ustedes tienen que hacer lo mismo. Y bueno, vemos muchas personas que tienen una practicidad del evangelio completamente errada. Porque yo a veces miro personas, e incluso a veces yo me miro a mí mismo, y yo digo, esto no lo haría Jesús. O sea, si soy hijo de Dios y si soy, entre comillas, creyente, o dígase cristiano, yo tengo que ser como Jesús. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar en el día de hoy. ¿Cómo es Jesús entonces? Ante las distintas circunstancias, dígame cómo es Jesús. ¿Cómo es Jesús? Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivió Jesús? Si los cristianos modernos, dicen cristianos, no quieren padecer, quieren que todo sea bonito y de bendición. Hoy se dice que si un cristiano padece o tiene sufrimiento o dolor, Dios no está con él. Cuando Jesús dice que debemos morir, que debemos llevar la cruz. Un día hablaba con un pastor y me decía, no, es que ¿quién le dijo que tenemos que llevar la cruz? Jesús lo dijo. Un pastor me decía, no, es que ya no tenemos que sacrificarnos. La Biblia dice que Jesús dijo que tenemos que entregar nuestra vida como Él la entregó. Entonces, ¿cuál es el tipo de evangelio que se está siguiendo? Ejemplo nos dio Jesús y Él padeció por nosotros. Claro, Él padeció en la cruz. Ya tú no tienes que ir a la cruz. Tal vez tienes que cargar tu cruz. Tu cruz de la familia que te tocó. La cruz de que tus finanzas no están bien. La cruz de que estás siendo probado en varias áreas de tu vida. Esa es también la cruz que tienes que cargar. Pero esa cruz la cargas hacia el propósito que Dios tiene. Todavía no está siendo sacrificado. Carga la cruz. Pero Cristo fue el que murió en la cruz. Él murió por ti, por mí. Pero nosotros cargamos la cruz. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la manera como tenemos que vivir? Si Jesús nos dejó un ejemplo. Y para aquellos ignorantes que dicen que lo que está escrito en el Antiguo Testamento no es válido, entonces la pregunta es, si Jesús nos está enseñando que tenemos que guardar sus mandamientos, ¿qué enseñó Jesús entonces? ¿Jesús inventó algo nuevo? Ya estaba haciendo. Para los que ignoran la verdad, esta es la palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis. Y eso que sacaron algunos libros de la Biblia que algunos no consideraron, entre comillas, que deberían ir en la Biblia. Pero es cierto que la Biblia sí enseña que si yo soy hijo de Dios, debo ser y vivir como el hijo de Dios. Y Jesús nos lo dejó claro. Entonces le pregunto, ¿la manera como usted vive
refleja a Cristo. La manera como usted vive es la manera como vivió Jesús. Lucas 22:70 dice: dijeron todos, luego tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros lo decís que soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de tu boca. Esto es lo que dicen los fariseos y saduceos de manera sarcástica de Jesús. Usted es el Hijo de Dios. Como que usted es el Hijo de Dios. Entonces yo entiendo que mi vida de testimonio ante los ojos de los demás tiene una evidencia. Y la pregunta es: ¿cuál es nuestra evidencia como hijos de Dios? ¿Tenemos evidencia de que somos hijos de Dios? ¿O tenemos evidencia de que somos hijos del panadero? ¿De que somos hijos de? Y nuestra evidencia de que no hay evidencia en nuestra vida de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra evidencia de que somos hijos de Dios? Estos hombres, fariseos, saduceos, los hombres del templo, de manera sarcástica le decían a Jesús: entonces tú eres hijo de Dios. Y eso es cierto, no faltarán nuestros opositores o la gente que nos señala o nos juzga cuando tratamos de ser hijos de Dios. La gente quiere que seamos como ellos: impíos, mentirosos, engañadores, fraudulentos, murmuradores, detractores, etc. Y cuando no somos como ellos, entonces la gente dice: no, pues tan santo. ¿Se ha visto gente que le llama así? No, pues tan santo. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Le ha pasado también? Si no, pues es el más santo de todos. Así le estaba pasando a Jesús. Cuando él quería hacer las cosas bien, cuando él quería vivir conforme a la palabra, entonces la gente le decía: no, pues el Hijo de Dios, ¿qué haremos? Mi vida debe dar testimonio. Aún los enemigos reconocían que Yeshua, el Hijo de Dios, era de una manera distinta a ellos. Y tú tienes que dar evidencia de quién eres. Tú sí eres hijo de Dios. Juan 10:37 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, crean en las obras, dice la palabra, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en él. Escúcheme, su vida de testimonio, la vida de Jesús, la vida de testimonio de Jesús daba a conocer que era hijo de Dios. Y le pregunto, nuestra vida, si decimos: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, entonces su vida da testimonio de que usted es hijo de Dios. Tenemos que examinarnos de si nuestras vidas realmente están dando testimonio. O somos como el mundo, somos como el común. O sea, soy hijo de Dios, pero puedo emborracharme. Soy hijo de Dios, pero puedo ser adúltero. Soy hijo de Dios, pero puedo ser grosero, bocón. Soy hijo de Dios, pero puedo ser murmurador. Soy hijo de Dios, pero puedo vivir en pecado. Cuando Jesús, siendo hijo de Dios, no pecó. En la vida de Jesús daba testimonio. Y Jesús decía: las obras de mi Padre. Dígame cómo Jesús conocía las obras del Padre, si no es por la palabra. Y la gente dice que vive según Jesús cuando nunca leen la Biblia y cuando viven apartados de la palabra de Dios. Y hacen muchas cosas que no están en la palabra de Dios. Tomamos por conveniencia algunos pecados, nos volvemos selectivos a la hora de pecar. Esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Las obras de mi Padre. Las obras de mi Padre deben estar manifiestas en nosotros como lo estuvieron en Jesús. Mi vida revela al Padre. Diga: mi vida revela al Padre. De hecho, los padres a veces somos orgullosos, ¿no? Cuando nuestros hijos hacen algo bueno, ¿qué dice uno? Igualito al papá. ¿Sí los ha visto? Es que es igualito al papá. O cuando la embarra, ¿qué dice? Igualito al papá. Es que es igualito. Apenas alguien ha cometido una embarrada, dice igualito al papá. Jesús dice: mis obras testifican que soy del Padre y que el Padre está en mí. Ese es el carácter de Cristo. ¿Reflejamos a Jesús? Estamos reflejando a Jesús. Mi vida debe manifestar que vivo para Dios y que vivo conforme a su palabra. Y hoy se vive mucho un evangelio según San Yo, o se vive el evangelio según Calvino, o se vive el evangelio según Arminio, o según los pentecostales. Se lo dejo claro: Dios no es católico, Dios no es calvinista,
Yo estudié con calvinistas 10 años y los calvinistas decían que Jesús era calvinista. Imagínense la herejía. Tengamos cuidado, porque Dios es Dios. Diga, Dios es Dios. Y nosotros tenemos que ser como Dios. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios. Dice la escritura: sed imitadores de Dios. Dígame, ¿cómo conozco a Dios si no es por la escritura, hermano? ¿Qué tanto tiempo tú dedicas para la palabra? Si la gente saca más tiempo para el TikTok, para el Facebook, para el Instagram, para escuchar una cantidad de gente errada que no conoce la palabra, que no ha tenido años y años de oración, años y años de sufrimiento o años de estudio y preparación, para que hoy enseñen tantas cosas erradas que se enseñan en internet. Cuando tú deberías ir donde está el maestro. La palabra dice que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Entonces, ¿cómo somos imitadores de Dios? Andar como hijos de Dios. ¿Cómo más es el carácter de Jesús? Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Escúcheme, Jesús no hacía lo que él quería. Jesús no hacía lo que a él le convenía. Jesús hacía lo que enseña la palabra. Por eso tenemos que ser amantes de la palabra, desear la palabra, comer palabra y vivir la palabra. Si comes solo leche, terminarás toda la vida siendo un bebé. Si comes solo verduras, entonces te perderás el beneficio de otros alimentos. Pero si somos integrales, debemos mirar nuestro cuerpo integralmente qué necesita para así alimentarnos. De la misma manera es la palabra. La gente quiere que la palabra sea un bocadillo apetitoso a su paladar. Y por eso son personas que siempre toca hablarles con dulzura y con ternura, porque si no, se dañan o se mueren. Jesús nos dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo debo ir a la palabra, vivir la palabra. Yo debo hacer lo que a mi Padre le agrada. Diga, al Padre le agrada. Diga, Jesús fue obediente. Y se lo repito por 100ª vez. La gente es experta y obediente y hasta respetuosa usando la palabra para desobedecer a Dios. Dígale algo a un cristiano mañoso y se sabe 10 versículos más para contradecir a lo que usted está diciendo. Por eso tenemos que conocer la plenitud de la palabra. Los que se apoyan en la falsa gracia o en la hipergracia, porque yo sí apoyo la gracia y estoy bajo la gracia y vivo en la gracia. Ellos dicen, o algunos dicen, que no necesitamos guardar la palabra. Entonces, si yo quito la palabra, dígame, ¿para qué necesito la gracia? Jesús fue obediente. Diga, yo debo ser obediente. Yo no debo vivir según mi juicio. Yo no debo juzgar a mi manera. Yo busco hacer la voluntad del Padre como Jesús. Jesús no hizo lo que él quería. Jesús no se inventó nada. Jesús conocía la palabra y Jesús vivía conforme a la palabra. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En el momento de dolor, en el momento de sufrimiento, en el momento que Jesús sabía lo que le esperaba, dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Ese es el carácter de Jesús, obediencia a pesar de. Y hoy día decimos ser cristianos y queremos manipular a Dios, queremos influenciar a Dios, queremos enseñarle a Dios cómo se hacen las cosas. Ese no fue Jesús. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Escúcheme, las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Díganme cuáles mandamientos les dio Jesús a los apóstoles. Díganme qué fue lo que le dijo el Espíritu Santo a los apóstoles. Si los apóstoles estuvieron con Jesús 3 años y medio, tal vez. ¿Será que Jesús se inventó un evangelio nuevo? Cuando Jesús dice que Él solamente hacía lo que al Padre le agradaba. Jesús no manipuló, Jesús no tergiversó, Jesús no cambió. Jesús dijo: yo no vine a quitar la ley, yo vine a darle un sentido completo, a darle un entendimiento completo. Jesús no se inventó nada, Él fue obediente a lo que el Padre le dijo, a lo que el Padre ya había establecido en la palabra. Jesús vino a hablar y a enseñar lo que el Espíritu Santo había establecido en la palabra, porque el Espíritu Santo es la palabra. El Espíritu Santo se manifiesta por palabra. Entonces yo debo entender que Dios tiene un propósito específico para Jesús. ¿Cuál era el propósito específico? Que se guardara la palabra, que fuéramos obedientes, que se nos enseñara a vivir de manera correcta. Y Jesús vivió de manera correcta. Y hoy decimos que Cristo está en nosotros y nosotros no vivimos de manera correcta. No reflejamos a Jesús, no tenemos el carácter de Jesús y no reflejamos al Padre. Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que el Padre me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad, escúcheme, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo crea en Él para que tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Te pregunto, ¿será que cuando la gente veía a Jesús se condenaba? Los desobedientes, como dice la Biblia, los patricidas, los matricidas, los rebeldes, los soberbios, los antiguos se condenaron porque no aceptaban el estilo de vida que Jesús llevaba. Pero Jesús dice: porque el que me ve tiene vida eterna. Y te pregunto, si Cristo está en nosotros y nosotros tenemos el carácter de Cristo, ¿mi manera de vivir lleva a otros a vida eterna? ¿Será que otros se sienten condenados cuando vives de manera íntegra? ¿Será que otros se sienten condenados y buscarán la vida eterna cuando tú eres intachable? ¿Será que otro busca la vida eterna y se siente confrontado cuando tú no eres grosero, cuando tú no eres altivo, cuando tú no eres déspota, cuando tú no humillas a otros? ¿Será que si tú haces lo correcto, otros se sienten motivados? ¿O eres tú de los que se cargan porque otro es intachable e íntegro? Pues esa es la manera de vivir de Jesús. La gente se incomoda. El propósito principal de Jesús es guiar a vida eterna. Ese era el carácter de Jesús. Para eso lo estableció Dios aquí en la tierra. Dios va a bajar a su Hijo amado, al Dios eterno, a Yeshua. Lo baja aquí en la tierra para que la gente, cuando lo vea, se motivara a la vida eterna. Y dice Jesús que debe estar en nosotros. Entonces me pregunto, si el carácter de Jesús es llevar a otros a vida eterna, ¿será que tú y yo estamos llevando a otros a vida eterna? Te pregunto, ¿a cuántos has llevado? Y si te pregunto, si ganamos almas, Jesús ganó miles y miles de almas y sigue ganando almas. Te pregunto, ¿cuántas almas tú te has ganado? Que tú te ganaste. Que el Cristo está en mí y yo tengo el carácter de Cristo, decimos. Entonces dime, ¿cuántas almas te ganaste? ¿Tenemos el carácter de Cristo? Sí, amén. Es que Cristo es amor, de ahí no pasa. Cristo es paz y amor, eso es lo que sabe todo el mundo decir. Eso es Jesús. Cuando la gente te vea, debe motivarse a tener vida eterna. El propósito de Jesús fue dar fruto. Ese fue el propósito de Jesús, dar fruto. Y el fruto era la vida eterna de otras personas. Él no necesitaba tener vida eterna porque Él ya es eterno y Él es la vida eterna. Pero Él vino a mostrar la vida eterna. Y te pregunto, si Jesús está en nosotros y el carácter de Jesús está en nosotros, con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir, llevamos a otros a la vida eterna. Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Oiga, qué lindo el Señor. Yo hago siempre lo que le agrada. Ese es el carácter de Jesús, hacer siempre lo que le agrada al Padre. Niños, por favor, a los niños hay que enseñarles que a la iglesia venimos a adorar a Dios. En el parque
se juega. En la iglesia se adora a Dios. Oye, Pablo, por favor. ¿Será que a Dios le agrada lo que hacemos? El que me envió, dice Jesús, conmigo está. Te pregunto, ¿a ti te interesa como Jesús que el Padre esté contigo? ¿Te interesa que el Padre esté contigo? Donde quiera que tú vayas, ¿te interesa que el Padre esté contigo? Bueno, y donde quiera que tú vayas o donde quiera que tú estés, lo que estás haciendo le agrada al Padre. Eso es lo que hace Jesús. Lo que yo haga le agrada al Padre. Y a veces hacemos muchas cosas que al Padre no le agrada. Y yo le pido perdón a mi Señor. A toda hora le pido perdón. Me siento culpable en sí porque el Espíritu Santo me redarguye. Bueno, hay otros que dicen que no, que ya están libres, que no pecan, que están tranquilos, porque digo que el Espíritu Santo no lo redarguye, no tienen al Espíritu Santo, entonces están libres de pecado. Pero a mí el Espíritu Santo sí me redarguye. Y fallo 1300 veces cada segundo. Y reconozco su grandeza, reconozco el esplendor de Dios, reconozco su santidad y su majestad. Y por eso sé que soy un impío pecador. Porque Él es santo. Pero Jesús dice, yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Diga, entonces el carácter de Jesús era complacer al Padre. Dígalo, el carácter de Jesús era complacer al Padre. ¿Será que Dios se complace de tu actitud, de tu corazón, de que eres un adorador, de que eres en humildad, de que eres muy obediente, de que eres humilde? ¿El Señor se complace de eso? ¿O el Señor se complace cuando somos rebeldes, soberbios, antiguos, groseros, altaneros, adúlteros, fornicarios, mentirosos, engañadores? ¿Será que el Señor se complace de eso? Dios mío, ayúdanos, digo yo cada día. Porque tengo doble responsabilidad. Tengo muchas responsabilidades. La responsabilidad por ser hijo de Dios. La responsabilidad por ser papá. La responsabilidad por ser esposo. La responsabilidad por ser pastor. La responsabilidad por ser hermano de otros. La responsabilidad incluso de ser profeta. ¡Qué peligro! Tengo mucha responsabilidad de vivir de manera intachable. Porque yo necesito que el Padre tal vez diga en su amor, en su misericordia, tal vez en su amor, en su fidelidad, diga, me siento complacido de Franco. Pero si yo quiero imitar el carácter de Jesús, si yo quiero ser como Jesús, Jesús era complaciente con el Padre. Diga, el carácter de Jesús es complaciente con el Padre. No queremos complacer a los hijos, queremos complacer a la esposa, queremos complacer al esposo, queremos complacer a todo el mundo y Dios de último, si acaso. Ese era el carácter de Jesús. Lucas 2:3-21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando al cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sí ven? Qué bendición, qué hermosura. A veces yo siento que al Señor le da vergüenza de mí, porque hago cosas que a Él no le agradan, digo cosas que a Él no le agradan. ¿Cómo puedo decir yo que yo soy complaciente como Jesús, cuando Jesús solamente se preocupaba por complacer al Padre? Pero aquí habla del bautismo. El bautismo es arrepentimiento, el bautismo es sumergir mis pecados, renunciar a ellos. Si yo no renuncio a mi manera de vivir, ¿cómo puedo ser complaciente con Dios? Segunda de Pedro 1:17 dice: pues cuando el Espíritu, pues cuando Él recibió de Dios, mire tan lindo este texto, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ese era el carácter de Jesús, complacer al Padre. ¿El carácter de Jesús cuál era? Complacer al Padre. Complacemos a nuestro Padre. Padre, ayúdame. Padre, socórreme. Padre, bendíceme. Padre, háblame. Pero ¿cómo me va a hablar si ni siquiera voy a su palabra? Padre, háblame, si ni siquiera leo la Biblia. Y el Padre desde los cielos manifestó su gloria. Escúcheme, si tú eres un hombre o una mujer complaciente, ¿sabes qué va a pasar? Mírame. Algún día Dios te va a llamar y te va a decir: ¿sabes qué? Y delante de mucha gente, ¿sabes qué va a decir? Mira, ¿sabes qué? Estoy complacido contigo.
La gente quiere ser complacida. Quiero, anhelo, deseo. Pero viven lejos de Dios. No viven conforme a la palabra. No se proponen complacer a Dios. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Óyeme, el carácter de Jesús, la esencia de Jesús es la mansedumbre. ¿Sabes qué es manso? Mírame, manso no es una persona boba, que la gente lo compara, que es un manso, que es un bobo, ¿no? Manso es que es moldeable. Manso es que se deja manejar. Y Jesús se dejaba manejar por el Padre. Y era humilde porque le daba un lugar más alto a otros. Ese es el carácter de Jesús. Ese es el carácter que nosotros debemos tener. Manejable. No, yo soy así. Así me conoció, así me quedo, dicen algunos. Y usan hasta textos bíblicos para justificar su pecado. Pues la Biblia dice que el que llegó al Señor así, que así se quede, dice segunda de Pedro. No es que el Señor me acepta como soy. Yo vengo a la iglesia casi semidesnudo o semidesnuda porque el Señor me acepta como soy. Cuando la Biblia dice que el que no tenga vestiduras blancas no entrará al cielo, o sea que al Señor se le interesan las vestiduras. Y no somos moldeables, no somos mansos, no somos manejables. La mansedumbre y la humildad tienen que ver con darle un lugar más alto a otros. Y siempre como personas queremos es que nos rindan pleitesía, que nos besen los pies. Si no te besan los pies no estás contento, contenta. Si no te abrazan, si no te tratan con amor y con cariño, tú no respetas a otros, tú no valoras a otros, tú no le das el lugar a otros. Bueno, tú le das el lugar a otros y te besan los pies. Porque ¿qué decimos? Es que yo no me le humillo a nadie. ¿Sí? Esa gente que dice así, yo no me le humillo a nadie. Jesús sí se humilló. Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Saben qué es la verdad? Que cuando tú eres manso y humilde, ¿sabes qué? Hallas descanso. Tú no te preocupas por nada. Tú no te estresas por nada. Ese es el carácter de Cristo. Juan 13:4, el carácter de Cristo. Se levantó de la mesa y se quitó el manto y tomando su toalla, dice, se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Mírame, diga, el carácter de Jesús es servir a otros. ¿Cuánto nos cuesta servir a otros? Cuando vienes a la iglesia, vienes y adoras. Y aun cuando tú estás adorando, tal vez el que está enseguida de ti se motiva a adorar cuando tú eres un apasionado para adorar. Entonces tú estás sirviéndole a Dios y estás sirviéndole al que está a tu lado. Cuando tienes una vida íntegra, una vida intachable, tal vez no te das cuenta y con tu manera de vivir haces que otros se rindan a Dios. Estás sirviéndole a Dios. Cuando tú ofrendas, cuando tú levantas tu ofrenda, eso hace que otros tal vez conozcan el Evangelio, tal vez que el Evangelio siga corriendo, porque tú sirves a Dios. El caso es que Jesús se quitó el manto, y el manto significa autoridad. Y a Jesús no le importó quitarse la autoridad con tal de servir. Y hay gente que no le gusta servir. El versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esa es la peor parte, ¿sabes qué? Que hay gente que no le gusta que uno le sirva. Bueno, uno como pastor sirve, pero hay gente que piensa que uno es el sirviente de ellos. Es otra cosa. Jesús quería servirle a Pedro y le quita el calzado, le quita sus sandalias y le va a lavar los pies. ¿Cómo estarían los pies de Pedro? Sucios, tal vez malolientes, tal vez llenos de tierra. Jesús quería limpiarlo. Y uno como pastor, uno como hijo, quiere limpiarle a otros el pecado, quiere corregir sus vidas, quiere direccionarlo. La gente no quiere que uno le sirva. Eso sí, cuando están enfermos, pastor, óreme. Cuando están en tribulación, pastor, ayúdeme. Pero cuando le digo, venga, esto no está bien, la gente se molesta, la gente se choca, la gente se incomoda. Eso es lo que le sirve. Y la gente no quiere que le sirva. Cuando te dicen la manera como debes vivir, la gente se incomoda. Jesús quería servir y nosotros debemos ser siervos como Jesús. El carácter de Jesús es servir. Dígalo, el carácter de Jesús es servir a otros. Y tú debes estar dispuesto a servir
con tu vida, con lo que haces, sirviendo el tinto, estando en la puerta, atendiendo las mesas. Aún sirven los que dicen: voy a levantar un muro de oración alrededor de la iglesia, alrededor del pastor. Eso sirve. El pastor sirve dando alimento, palabra. Yo no sé la gente qué piensa, pero tenemos que servir. Pero si tú no te dejas servir, dice, no tienes parte con Jesús. Si tú no te dejas guiar, si tú no te dejas enseñar, no tienes parte con Jesús. Escuchen, Juan 10:15. Juan 10:15 dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Diga, el carácter de Jesús es abnegación. ¿Sabe qué es abnegarse? Negarse a sí mismo. Y Jesús que dijo: tome su cruz, sígame. La gente dice ser de Jesús, pero no tiene el carácter de Jesús. La gente dice ser de Jesús y no le gusta morir, renunciar, entregarse. Jesús dejó todo por obedecer al Padre. La gente no quiere dejar nada por obedecer al Padre. El carácter de Jesús es abnegación. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué abnegación? Porque reconoce quién es el Todopoderoso. Lo triste de la humanidad hoy día, o lo triste de la cristiandad hoy día, es que piensan que Dios es un Dios bombero, o Dios es un Dios que hace favores, o que Dios es su sirviente. Dios bendígame, Dios sáneme, Dios restáureme, Dios levántame, Dios envíame, Dios te necesito. Esa es la costumbre, o eso es lo que nos han enseñado, o lo que algunos practican. Cuando abnegación, el carácter de Jesús es reconocer que eres el Todopoderoso y que yo solamente me rindo a sus pies. Ese es el carácter de Jesús. Lo que tú digas, Señor. Job era un hombre justo según la palabra y según Dios, porque Dios le dijo al diablo: no es incierto que es justo. Dios lo dijo. Y tú ves a Job todo lo que le sucedió. Y Job dijo: Dios da y Dios quita. Y si Dios se quitara todo hoy, hay muchos que dicen: no, si Dios me bendice, me consagro. Si Dios cambia a mi marido, me consagro. Si Dios cambia a mi mujer, me consagro. Si Dios cambia a mis hijos, me consagro. Eso no es abnegación, eso es manipulación. Y eso es una actitud del diablo. ¿Sabe por qué el diablo? Porque el diablo le dijo: todo esto te daré si me adoras. ¿Sí ven? Lo mismo que todo el mundo hace hoy día. Te voy a bendecir, te voy a dar prosperidad, te voy a sanar. Están ofreciendo lo mismo que el diablo ofrece, ¿cierto? ¿Sabe Jesús? Por las redes. Y eso hablan en lenguas y de todo, y lloran. Pero no llevan a la gente a Cristo. Piensan que Dios es un mensajero o que Dios es un mandadero. Qué falta de respeto. Abnegación. El carácter de Cristo es abnegación. Y Mateo 16:24 le dijo Jesús: si alguno quiere venir detrás de mí, o sea, si alguno es mi seguidor, niéguese, tome su cruz. Óigame, tome su cruz. Tal vez para ustedes, iglesia, tal vez para usted, Charo, madre, mis hijos, tal vez para ustedes yo soy su cruz. Cárgueme. Para los que me ven, tal vez yo soy su cruz. Ay, ese señor sí que molesta. Tal vez yo soy su cruz, cárgueme. Tome su cruz y siga a Jesús. La cruz es el lugar de muerte. La cruz es el lugar de sacrificio. La cruz es el lugar de entrega. La cruz es el lugar de maldición. La cruz es aquello que nos duele, que debemos cargar. Y muchas veces no queremos hacer eso. Jesús murió en la cruz y él fue el que se levantó. Y él se levantó para levantarnos. Pero Jesús lo dijo: toma tu cruz y sigue a Jesús. Lo que sea que esté pasando en tu vida, sigue a Jesús. Cualquier adversidad, enfermedad, lo que estás pasando, sigue a Jesús. Algunos dicen: si Jesús no me sana, no lo sigo. Si Jesús no me sana, no lo busco. Si Jesús no me levanta, no me bendice, no voy a ser obediente. No estás tomando la cruz. Pero también Jesús dice la Escritura, en Mateo 26:38:
Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y les dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Sabes qué dice Jesús? Yo soy de oración. Yo soy de oración. Jesús nos dio ejemplo. El carácter de Jesús es que es un hombre de oración. El carácter de Jesús es que en cualquier adversidad es de oración. Yo me imagino, o nos han pintado al Jesús que está llorando: no quiero ir a la cruz, no quiero ir a la cruz. Porque esa es la actitud que tenemos a veces: no quiero ir a la cruz, no quiero, bueno Señor, lo que tú quieras. Pero Jesús es Dios, y yo estoy seguro que Jesús se iba a levantar entre los muertos, porque le predicó muchas veces a los discípulos que se iba a levantar entre los muertos. Yo no veo a un Jesús tal vez que diga: ¿sabes qué? Voy a sufrir, pero me voy a levantar. Voy a sufrir, pero voy a levantarme con gloria. Ese es nuestro carácter como hijos de Dios. Este sufrimiento me va a llevar a una mejor victoria. Este sufrimiento me va a empoderar. No, debo ser, de oración. De oración. De oración. La oración implica grandeza. Reconozco la grandeza del que tiene el control sobre mi vida. Eso es ser hijo de Dios. Jesús nos mostró con su carácter que era un hombre de oración. Y mi pregunta siempre me pregunto: ¿y por qué Jesús tenía que orar si Él es Dios? ¿Y por qué Jesús tenía que orar si Él conocía la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad? ¿Por qué tenía que orar si Él estuvo siempre con el Padre? Jesús es de oración. Conociendo la voluntad del Padre, Yeshua oraba en todo tiempo, aún en las dificultades. Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Sabe qué dice la Escritura? Desde niño, escúcheme, dígalo, desde niño crecía, se fortalecía, buscaba la sabiduría y la gracia. 4 cosas. Desde niño Jesús la tenía clara, cuál era su propósito, y él crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y de gracia. La gracia de Dios estaba con él. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se procuraba ser integral. No, pues yo voy para el cielo, entonces no estudio. Yo voy para el cielo, no compro casa. Yo voy para el cielo, no me preocupo por vivir bien. Yo voy para el cielo, no me cuido bien. Yo voy para el cielo, no ayuno. Yo voy para el cielo, no hago nada. Tenemos que ser integrales. Y veo algunos hijos de Dios que parece que pelearan con el ayuno. Incluso algunos hombres de Dios o mujeres de Dios que descuidan su cuerpo y ya no tienen templo sino tabernáculo o tienen catedral. Hombres y mujeres de Dios que empiezan a engordar porque no son integrales, no cuidan su cuerpo. Hombres de Dios o mujeres de Dios que ya no se cuidan para su esposo y su esposa y se ponen feos, se ponen feas, porque no reconocen que son integrales. No, pues como soy hijo de Dios, que me ame así. Como soy hija de Dios, que me ame así. Como soy hijo de Dios, no me preocupo por bañarme. Como soy hijo de Dios, no me preocupo por vivir una vida santa en todos los aspectos, dice la Biblia. Y sed santos en toda vuestra manera de vivir. Jesús era integral. El carácter de Jesús era integral. Él desde niño lo sabía. Yo tengo que entender eso. El carácter de Jesús es integral. Jesús, cuando fue llevado, Lucas capítulo 4, cuando fue llevado al desierto, fue tentado por Satanás. ¿Y qué hizo Jesús? Escrito está: súbete al monte, no, porque escrito está. Digan a este pan que se convierta, esta piedra que se convierta en pan, no, porque escrito está. Ven y me adoras. ¿Y qué dijo Jesús? No, porque escrito está. El carácter de Jesús está forjado o está aferrado a la palabra ante la tentación y las pruebas de Dios. El vivir en la palabra me hace una persona fiel. El vivir en la palabra me ayuda a mantenerme firme. Y Jesús decía: escrito está, escrito está, escrito está. Cuando viene la tentación, cuando viene la adversidad, diga: escrito está, escrito está.
pero no tenemos la palabra. La mejor herramienta que tenemos para la guerra espiritual es la palabra. Ese era el carácter de Jesús, diga, depender de la palabra, pronunciar la palabra, vivir la palabra, declarar la palabra, usar la palabra. Y vemos tanta gente inventándose tantas cosas que no van de acuerdo a la palabra. Incluso hombres de Dios que hacen muchas cosas que no van ligados específicamente a la palabra. Y Jesús era un hombre de palabra ante las pruebas, ante la tentación, ante la dificultad, ante la debilidad. Jesús decía, el carácter de Jesús es depender, vivir y hacer la palabra. Lucas 19:45. Y entrando en el templo comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrita está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. ¿Sabe qué? Jesús tenía un carácter definido. Jesús tenía un carácter de un diseño definido. Y cuando Jesús trató de ordenar la casa, ¿qué querían hacer? Matarlo. Cuando alguien trata de ordenar tu casa, tu vida, tus acciones, tus pensamientos, ¿cómo lo tomas? ¿Para bien o para mal? El carácter de Jesús tiene un diseño definido, pero siempre que tratas de ordenar la casa, no falta quien quiera matarte. Cuando tú quieres ordenar la casa, lo que es correcto, hacer lo que es digno, lo que es santo delante de Dios, Jesús tenía un carácter definido en cuanto al diseño. Dice, la casa es para orar, es casa de oración, pero ustedes le hicieron ¿qué? Cueva de ladrones. ¿Y nuestra casa qué? ¿Qué es mi casa? ¿Una cueva de ladrones? ¿Qué es nuestra casa? ¿Una cueva de impíos, de mentirosos, de engañadores? ¿Cuál es mi carácter entonces? ¿Cuál es el orden que yo tengo en mi casa? Yo peleo mucho con mi esposa y mis hijos porque trato de tener la casa ordenada. Aún muchas veces mis hijos lucharon, tratan de ordenar cosas porque yo soy desordenado. Pero Jesús tenía un diseño específico de su casa. Su casa es casa de oración. Y hoy día hacen de los púlpitos un show. Hacen de los púlpitos un consultorio de necesidades de las personas. ¿Qué necesitas? ¿Qué te doy? ¿Qué quieres? Ven, oro por ti. Ven, te ministro. Prosperidad, abundancia, dinero, sanidad. Cambia del marido. Eso es lo que enseñan hoy día. No. Es casa de oración. Es casa donde reconocemos la grandeza de nuestro Dios. Ese es el diseño que tenía Jesús en su corazón, en su carácter definido. Él tiene un carácter definido del diseño de Dios. Y es un carácter, diga, de orden, porque Dios es de orden. Cuando hacemos las cosas en desorden, todo empieza a perder su rumbo. Tu vida, tus finanzas, tu área emocional, tu área sexual, tu economía, tu empresa, todo está en la palabra. Pero si te sales del diseño, cuando alguien venga a ordenar la casa, no trates de matarla. Hacemos de la casa de Dios una cueva. Y el ladrón, ¿sabe qué hace? Mata, roba y destruye. Cueva de ladrones, o sea, cueva de los hijos del diablo. Cueva de los hijos del diablo. Porque el ladrón no vino sino a matar, robar y destruir. Entonces hay muchas cuevas de hijos del diablo, porque no hacen de la casa de Dios un lugar de oración, sino que hacemos de la casa de Dios un consultorio que atiende las necesidades de los que están en rebeldía, de los soberbios y los mentirosos. Tú tienes que definirte, ordena tu casa. Ordenemos nuestra vida como el carácter de Jesús. El carácter de Jesús estaba determinado por el celo y la fidelidad al Padre. El propósito de Dios no se puede tergiversar por el desorden y la falta de identidad de otros. Y te digo, ¿sabías tú que los ignorantes o la ignorancia siempre promueven el desorden? Porque como no conocen la palabra, viven como quieren y hacen como quieren. Lucas 4:17, ya para terminar. Y se le dio el libro del profeta Isaías diciendo:
Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, miren lo que comenzó Jesús a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Mírame, ¿sabes qué? Jesús, diga Jesús, con su carácter, era un mensaje profético para otros. El carácter de Jesús es un mensaje profético para otros, porque los llevó a la vida eterna, porque los llevó a vivir en obediencia, porque los llevó a vivir conforme a la palabra, porque los llevó a usar la palabra ante las pruebas y las dificultades. La vida de Jesús fue un mensaje profético porque Jesús permanecía orando. El carácter de Jesús era un mensaje profético porque cada cosa que estaba escrito en la palabra se cumplía en él. Entonces mi vida debe ser un mensaje profético para los que me rodean. Si yo tengo el carácter de Cristo, mi vida debe ser un mensaje profético de santidad, de integridad, de fidelidad, de compromiso. Mi vida debe ser un mensaje profético para otros. Jesús dijo: esta escritura se cumplió en mí. Y si conoces la escritura, debemos vivir conforme a la escritura, para que viviendo la escritura, tu vida sea un mensaje profético para otros. Y debemos conocer la palabra para que la palabra se cumpla en nosotros. Piensa lo que dice la escritura en Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación de Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión con el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, dice la escritura, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como a superiores a ti, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso dice la Escritura. Debemos ser como Jesús. Cuídate de los malos ejemplos. Cuídate de los malos ejemplos. Porque Levíticos 20:23 dice: no andes en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron estas cosas y yo las tuve por abominación, dice la Escritura. Dice en Proverbios 22:24: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. En pocas palabras, deje de aprender malas mañas. Si se mete con adúlteros, adúltero será. Si se mete con mentirosos, mentiroso será. ¿Con quién te estás juntando? Si eres una persona que tiene un carácter manejable, manipulable, influenciable, es mejor que te apartes. Cuídate de los malos ejemplos, que a veces nos volvemos como los demás. ¿Cómo es que dice el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ezequiel 20:18 dice: antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. No aprendan las mañas de sus papás que están alejados de Dios, dice la Escritura. Sus papás que toda la vida han vivido en pecado, en desobediencia, en rebeldía y que no me conocen, dice la Escritura. No anden conforme de ellos porque yo los desecho, dice la Escritura. Hebreos 12:15 dice:
Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Alguien puede no alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. En pocas palabras, aléjese de los amargados, de los tóxicos, de las tóxicas, de los mentirosos, de los engañadores, de los tramposos, de los mentirosos. Aléjese de los ignorantes, porque usted terminará siendo ignorante. Si su corazón no está firme, si su carácter no está firme, si usted sigue siendo un niño de Dios, los que tienen ese espíritu de amargura, esa raíz de amargura, terminarán contaminándolo a usted, dice la Escritura. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, guardarse es vivir en santidad, guardarse es vivir apartado. Dice, apártese, guárdese, no sea que ustedes, arrastrados por el error de los inicuos, caigas de tu firmeza. Aléjate de los malos ejemplos. Aléjate de esas personas que te contaminan, que no te dejan avanzar, que no te dejan ser fiel. Es tiempo de volvernos a Dios. ¿Cuándo vendrá Jesús? No sé. Pero si viniera hoy por ti, te pregunto, ¿estás listo para irte? ¿Estás de vestiduras blancas, limpias y puras para irte con Él? ¿Tienes el carácter de Cristo? Preguntémonos todos los días, ¿tenemos el carácter de Cristo? Ante las dificultades, ante la adversidad, ¿estoy imitando a Jesús? Eso es algo que tenemos que tener. Te invito a que cierres tus ojos. Los que nos ven por internet también, cierren sus ojos. Amado Señor y Dios, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos conocerte, gracias por permitirnos acercarnos a ti. Es mucho lo que nos falta todavía para conocer del carácter de Cristo. Es mucho lo que nos falta todavía, Señor, por saber más de ti. Nos falta indagar, escudriñar mucho en tu palabra, Señor, para conocer tu carácter. Perdónanos por estar lejos de tu verdad y por no vivir conforme Cristo nos dejó el ejemplo. Te ruego, Señor, que nos perdones. Ayúdanos a ganar almas con nuestra manera de vivir. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a ser abnegados. Ayúdanos a dar la vida como Jesús la dio. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a apartarnos de todas esas cosas que a veces ni les damos cuentas, que nos contaminan, Señor. Te ruego que tú nos perdones. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Para los que nos ven por internet, bendiciones. Los esperamos los jueves 7 de la noche, los domingos 9 de la mañana acá en calle 12, número 8110, segundo piso. Bendiciones. Póngase sobre sus pies y